El día que una mujer deja de pedir permiso para existir, el mundo empieza a temblar. Alto voltaje, piénsalo por un momento. Desde muy pequeñas, a muchas mujeres se les enseñó a pedir permiso para casi todo. Permiso para hablar, permiso para opinar, permiso para ocupar espacio, incluso permiso para ser ellas mismas. La sociedad, las expectativas, las tradiciones y, a veces, las propias inseguridades van construyendo una especie de jaula invisible donde la mujer aprende a adaptarse, para no incomodar a nadie. Se nos enseña a ser amables incluso cuando estamos cansadas. A sonreír incluso cuando algo nos duele. A decir sí cuando en el fondo queremos decir no. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vivir más para cumplir expectativas que para honrar nuestra propia verdad. Pero hay un momento en la vida de muchas mujeres en el que algo cambia. Un momento silencioso pero poderoso en el que se dan cuenta de que han estado esperando demasiado tiempo. Esperando aprobación, esperando validación, esperando el momento perfecto para ser quienes realmente son. Y la verdad es que ese momento perfecto casi nunca llega. Lo que sí llega es el cansancio. El cansancio de encajar en lugares que no fueron hechos para ellas. El cansancio de silenciar su voz para evitar conflictos. El cansancio de vivir una versión reducida de sí mismas. Ese cansancio, aunque parezca negativo, puede convertirse en un despertar. Porque cuando una mujer se cansa de pedir permiso para existir, algo profundo ocurre dentro de ella. Empieza a cuestionar las reglas que antes aceptaba sin pensar. Empieza a preguntarse por qué debería disculparse por ocupar espacio, por tener sueños grandes o por defender lo que cree. Y en ese instante comienza una transformación. No es una transformación ruidosa ni dramática. A veces empieza con decisiones pequeñas. Decir lo que realmente piensa en una conversación. Establecer límites donde antes había silencio. Elegirse a sí misma en situaciones donde antes siempre ponía a otros primero. Pero cada una de esas decisiones envía un mensaje poderoso al mundo. Ya no está dispuesta a encogerse para que otros se sientan cómodos. Cuando una mujer deja de pedir permiso para existir, deja de negociar su valor. Deja de pedir disculpas por su ambición, por su voz, por su presencia. Empieza a caminar con una seguridad que no depende de la aprobación externa, sino de la convicción interna. Y eso, inevitablemente, sacude las estructuras que la rodean. No porque quiera provocar conflicto, sino porque la autenticidad tiene un efecto poderoso. Cuando alguien empieza a vivir con verdad, inspira a otros a cuestionar sus propias limitaciones. El mundo no tiembla porque una mujer quiera dominarlo. El mundo tiembla porque su libertad rompe con las expectativas que la mantenían pequeña. Y cuando una mujer descubre que no necesita permiso para ser quien es, algo dentro de ella se vuelve imparable. No porque se vuelva perfecta. No porque deje de sentir miedo. Sino porque finalmente entiende algo fundamental: su existencia no necesita aprobación. Y desde ese momento, empieza a vivir de verdad. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando que algo o alguien cambie su vida. Esperan una oportunidad perfecta, una persona que llegue y las impulse, un momento especial en el que todo finalmente tenga sentido. Es una esperanza silenciosa que se instala en la mente y que, poco a poco, se convierte en una forma de posponer la acción. Eso mismo le pasó a Camila. Durante años, Camila pensó que algún día aparecería la señal correcta. Creía que, cuando llegara ese momento, sabría exactamente qué hacer. Imaginaba que la vida le presentaría una oportunidad tan clara que no habría dudas, ni miedo, ni confusión. Pero el tiempo empezó a pasar. Los meses se convirtieron en años, y ese momento perfecto nunca llegó. Lo que sí llegó fue una sensación incómoda. Una mezcla de frustración y cansancio. Camila empezó a notar que su vida estaba llena de planes que nunca empezaban, de sueños que siempre quedaban para después. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pospuesto, se dio cuenta de algo que cambió su forma de pensar para siempre. Nadie venía a rescatarla.
No iba a aparecer una persona mágica con todas las respuestas. No iba a surgir un momento perfecto en el que el miedo desapareciera por completo. Y la vida no iba a detenerse para esperar a que ella se sintiera lista. Al principio, ese pensamiento fue duro de aceptar. Porque es más cómodo creer que alguien vendrá a ayudarnos, que algo externo resolverá nuestras dudas o nos empujará en la dirección correcta. Esa idea nos permite mantener la ilusión de que todavía no es el momento de actuar. Pero cuando Camila entendió que nadie vendría a rescatarla, algo inesperado ocurrió. Sintió libertad. Porque si nadie venía a salvarla, entonces todo dependía de ella. Sus decisiones, sus movimientos, sus cambios. De repente, la responsabilidad dejó de ser una carga y se convirtió en una posibilidad. Ya no tenía que esperar aprobación. Ya no tenía que esperar una señal perfecta. Podía empezar. Empezar pequeño, empezar imperfecto, empezar incluso con miedo. Camila comprendió que muchas veces confundimos preparación con procrastinación. Nos decimos que necesitamos más tiempo, más claridad, más confianza. Pero en realidad lo que estamos haciendo es retrasar el primer paso. La verdad es que la confianza rara vez aparece antes de actuar. La confianza aparece después. Aparece cuando intentas algo nuevo, cuando tomas una decisión que te asusta, cuando haces algo que antes creías que no eras capaz de hacer. Cada pequeña acción se convierte en evidencia para tu mente de que sí puedes avanzar. Camila comenzó a hacer cambios simples. Dejó de esperar el momento perfecto para empezar proyectos que le importaban. Empezó a expresar lo que realmente pensaba en conversaciones importantes. Tomó decisiones que antes habría evitado por miedo a equivocarse. No todo salió bien. Algunas cosas fallaron. Algunas decisiones fueron difíciles. Hubo momentos de duda y de incertidumbre. Pero cada paso que daba reforzaba una nueva idea dentro de ella. Tenía más control sobre su vida del que había creído durante años. La mayor sorpresa fue descubrir que la ausencia de un rescate no era una tragedia. Era poder. Porque cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, también entiendes algo mucho más importante. Tú puedes salvarte a ti misma. Y ese momento, cuando dejas de esperar y decides actuar, es el momento en el que tu vida realmente empieza a cambiar. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que algún día dejarán de sentir miedo. Piensan que llegará un momento en el que la confianza será tan fuerte que las dudas desaparecerán por completo. Imaginan un futuro en el que actuar será fácil, seguro y natural. Pero la realidad es muy diferente. El miedo no desaparece. Y Valeria lo descubrió de la forma más honesta posible. Durante años pensó que la seguridad era algo que algunas personas tenían y otras no. Creía que las personas fuertes simplemente no sentían miedo, que actuaban con decisión porque dentro de ellas todo estaba claro. Pero cada vez que intentaba hacer algo nuevo, empezar un proyecto, tomar una decisión importante o cambiar una parte de su vida, el miedo aparecía. Ese miedo se manifestaba en forma de pensamientos. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todos se dan cuenta de que estoy equivocada? Esos pensamientos son más comunes de lo que parece. De hecho, casi todas las personas los experimentan cuando están a punto de salir de su zona de comodidad. El miedo aparece justo en el límite entre lo conocido y lo desconocido. Y ese límite es precisamente donde ocurre el crecimiento. Valeria comenzó a notar algo interesante. Cada vez que escuchaba el miedo y decidía detenerse, la sensación de inseguridad crecía. Su mente se llenaba de más dudas, más excusas y más razones para no avanzar. Pero cuando, a pesar del miedo, daba un pequeño paso adelante, algo cambiaba. No era que el miedo desapareciera de inmediato. Pero se volvía más pequeño. Porque la mente humana aprende a través de la experiencia. Cada acción que realizas le envía un mensaje a tu cerebro. Cuando actúas incluso con miedo, tu mente recibe evidencia de que eres capaz de avanzar a pesar de la incomodidad. Con el tiempo,
esa evidencia se acumula. Y poco a poco la confianza comienza a crecer. Valeria entendió entonces una verdad importante: las personas seguras no son aquellas que nunca sienten miedo. Son aquellas que han aprendido a moverse incluso cuando el miedo está presente. El miedo no es una señal de debilidad. Muchas veces es una señal de que algo realmente importa. Aparece cuando estás intentando algo nuevo. Cuando estás defendiendo tus ideas. Cuando estás cambiando una parte de tu vida que durante mucho tiempo permaneció igual. En lugar de intentar eliminar el miedo, Valeria decidió cambiar su relación con él. Cada vez que aparecía, en lugar de verlo como una señal para detenerse, lo veía como una señal para prestar atención. Si algo le daba miedo pero también le emocionaba, probablemente era un camino que valía la pena explorar. Así comenzó a hacer pequeños actos de valentía. Hablar cuando antes se quedaba en silencio. Intentar cosas nuevas aunque no estuviera completamente preparada. Tomar decisiones sin tener todas las respuestas. Cada uno de esos momentos fue construyendo algo dentro de ella. No una ausencia de miedo, sino una confianza más profunda. Porque la verdadera valentía no consiste en vivir sin miedo. La verdadera valentía consiste en seguir caminando incluso cuando el miedo está presente. Y cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar a sentirte completamente segura para empezar. Y empiezas a avanzar tal como eres ahora. Con dudas. Con preguntas. Con miedo. Pero también con determinación. Y muchas veces, ese primer paso, imperfecto pero valiente, es el que finalmente abre el camino hacia una versión más fuerte de ti misma. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que la felicidad es algo que llegará en el futuro. Piensan que aparecerá cuando ciertas cosas finalmente se acomoden en sus vidas. Cuando tengan más dinero, cuando encuentren a la persona correcta, cuando logren sus metas o cuando desaparezcan los problemas. Es una idea muy común. La mente siempre imagina que la felicidad está un poco más adelante. En la próxima etapa. En el siguiente logro. En el próximo capítulo de la vida. Eso mismo le ocurrió a Lucía. Durante años pensó que sería feliz cuando todo estuviera en orden. Cuando lograra estabilidad, cuando las cosas finalmente salieran como las había planeado. Así que siguió avanzando. Trabajó duro. Cumplió metas. Hizo lo que se esperaba de ella. Y desde afuera, su vida parecía avanzar en la dirección correcta. Pero por dentro algo no se sentía igual. Había momentos de satisfacción, sí. Momentos de alegría cuando alcanzaba algo importante. Pero esas sensaciones duraban poco. Después de un tiempo, volvía la misma sensación de vacío que no sabía cómo explicar. Lucía comenzó a preguntarse por qué ocurría eso. ¿Por qué, después de lograr cosas que antes había deseado tanto, la felicidad parecía desaparecer tan rápido? Con el tiempo empezó a entender algo importante. La felicidad no es un destino. No es un punto al que llegas y donde todo permanece perfecto. Es una forma de relacionarte contigo misma y con tu vida. Muchas veces pensamos que la felicidad depende de lo que sucede afuera. De las circunstancias, de las personas, de los logros o de las condiciones ideales. Pero la realidad es que esas cosas cambian constantemente. Los proyectos cambian. Las relaciones cambian. Las etapas de la vida cambian. Si la felicidad depende completamente de esas cosas, entonces siempre será frágil. Lucía comenzó a observar algo diferente. Notó que había personas que, incluso en momentos difíciles, mantenían una sensación de equilibrio interior. No porque sus vidas fueran perfectas, sino porque habían aprendido a cuidar su mundo interno. Ahí empezó su verdadero cambio. Lucía dejó de perseguir la felicidad como si fuera una meta externa y comenzó a construirla en pequeñas acciones diarias. Aprendió a escucharse más. A respetar sus límites cuando estaba cansada.
A dedicar tiempo a cosas que realmente le daban paz. A dejar de exigirse perfección en cada paso. También aprendió a cambiar la forma en que se hablaba a sí misma. Antes, cada error era una crítica dura. Cada fallo se convertía en una prueba de que no estaba haciendo lo suficiente. Pero poco a poco empezó a tratarse con más paciencia. Entendió que la felicidad no es vivir sin problemas. Es saber sostenerte incluso cuando los problemas aparecen. Es encontrar momentos de calma en medio del caos. Es aprender a agradecer lo que existe ahora, no solo lo que llegará después. Lucía también descubrió algo curioso. Cuando dejó de perseguir la felicidad desesperadamente, comenzó a sentirla con más frecuencia. En las pequeñas cosas. En una conversación sincera. En un momento de silencio. En la satisfacción de haber hecho algo que realmente le importaba. La felicidad no apareció de golpe como una gran revelación. Apareció lentamente. En hábitos más conscientes. En decisiones más alineadas con quien realmente era. En la tranquilidad de dejar de compararse constantemente con los demás. Porque la verdadera felicidad no se encuentra afuera. Se construye dentro de ti, día a día, decisión tras decisión. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Dejas de esperar que el mundo te dé felicidad. Y empiezas a crearla tú misma. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el amor propio significa tratarse bien solo cuando se sienten bien. Piensan que quererse a uno mismo es evitar lo difícil, seguir siempre lo que apetece o darse gustos constantemente. Pero con el tiempo, muchas personas descubren que esa idea está incompleta. Porque el verdadero amor propio no siempre es cómodo. Elena también pensaba que el amor propio significaba simplemente ser amable consigo misma. Si estaba cansada, descansaba. Si algo era difícil, lo posponía. Si no tenía ganas, se decía que estaba escuchando sus emociones. Al principio eso parecía libertad. Pero con el tiempo empezó a notar algo extraño. Muchas de las cosas que realmente quería en su vida seguían sin avanzar. Sus metas seguían siendo ideas. Sus planes seguían esperando el momento adecuado. Y cada vez que posponía algo importante, una pequeña parte de su confianza se debilitaba. Elena comenzó a darse cuenta de algo incómodo pero transformador. El amor propio no es solo tratarte con suavidad. También es exigirte cuando sabes que puedes dar más. La disciplina es una forma profunda de respeto hacia ti misma. Es cumplir las promesas que haces cuando nadie está mirando. Es levantarte cuando no tienes ganas, porque sabes que tu futuro depende de lo que hagas hoy. Muchas veces pensamos que la disciplina es una forma de presión. Algo rígido, algo que limita la libertad. Pero en realidad ocurre lo contrario. La disciplina crea libertad. Cuando eres disciplinada con tu tiempo, con tus hábitos y con tus decisiones, empiezas a construir una base sólida para tu vida. Dejas de depender completamente de la motivación o del estado de ánimo. Y eso cambia todo. Porque la motivación es inestable. Hay días en los que aparece con fuerza y días en los que desaparece por completo. La disciplina, en cambio, permanece. Elena empezó a practicarla en pequeñas cosas. No comenzó con cambios gigantes ni con objetivos imposibles. Empezó con decisiones simples pero constantes. Levantarse a la misma hora cada mañana. Mover su cuerpo aunque no tuviera ganas. Trabajar un poco cada día en proyectos que le importaban. Al principio fue difícil. Había días en los que su mente buscaba excusas. Días en los que el cansancio parecía más fuerte que la determinación. Pero cada vez que cumplía una pequeña promesa consigo misma, algo dentro de ella cambiaba. Su mente empezó a confiar más en ella. Porque la confianza personal no se construye con palabras, se construye con evidencia. Cada acción coherente es una prueba silenciosa de que eres capaz de cumplir lo que dices. Con el tiempo, Elena descubrió algo poderoso.
La disciplina no es castigo. Es cuidado. Es demostrarte que tu vida, tus sueños y tu bienestar merecen esfuerzo, constancia y compromiso. No significa ser perfecta todos los días. Habrá errores, días difíciles y momentos de retroceso. Pero lo importante es volver a intentarlo. Porque cada vez que eliges actuar en lugar de rendirte, estás reforzando la relación más importante de tu vida, la relación contigo misma. Y cuando aprendes a respetarte a través de tus acciones, algo cambia profundamente. Dejas de esperar que otros crean en ti. Porque tú ya tienes pruebas de que puedes confiar en quien eres. Nadie habla mucho de esta parte del crecimiento personal. Cuando escuchamos historias de éxito o de transformación, normalmente se enfocan en el resultado final, la seguridad, la fuerza, la confianza. Pero pocas veces se habla del proceso real que ocurre en medio de ese cambio. Y la verdad es que ese proceso muchas veces duele. Adriana lo descubrió cuando decidió cambiar partes importantes de su vida. Durante años había vivido en una zona cómoda. No era perfecta, pero era conocida. Sabía cómo manejar su rutina, cómo evitar conflictos y cómo mantener todo aparentemente bajo control. Pero en el fondo sentía que algo dentro de ella quería más. Quería crecer, quería avanzar, quería convertirse en una versión más fuerte de sí misma. Sin embargo, cuando finalmente comenzó a hacer cambios, no todo fue tan emocionante como había imaginado. Al contrario, fue incómodo. Algunas relaciones comenzaron a cambiar. Personas que estaban acostumbradas a la versión antigua de Adriana no entendían sus nuevos límites. Algunas conversaciones se volvieron difíciles. Hubo momentos de soledad que antes no existían. Además, cometer errores también formaba parte del camino. Proyectos que no salieron como esperaba. Decisiones que la hicieron dudar de sí misma. Momentos en los que parecía más fácil regresar a la vida anterior, donde todo era predecible. Durante un tiempo, Adriana pensó que ese dolor significaba que estaba haciendo algo mal. Pensó que si el camino correcto era crecer, entonces debería sentirse siempre motivada, fuerte y segura. Pero con el tiempo empezó a comprender algo fundamental. El dolor no siempre es una señal de que estás en el camino equivocado. Muchas veces es una señal de que estás creciendo. Cuando cambias, inevitablemente dejas atrás partes de tu antigua vida. Dejas hábitos, relaciones, ideas y formas de pensar que durante años formaron parte de tu identidad. Ese proceso puede sentirse como una pérdida. Porque, en cierta forma, lo es. Pero también es un espacio que se abre para algo nuevo. Adriana comenzó a ver cada dificultad desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarse ¿por qué esto está pasando?, empezó a preguntarse ¿qué puedo aprender de esto? Cada obstáculo empezó a convertirse en una lección. Cada error le daba información sobre cómo mejorar. Cada momento difícil fortalecía su carácter y su paciencia. Con el tiempo, empezó a notar que las experiencias que más le habían dolido también eran las que más la habían transformado. Las conversaciones difíciles la habían enseñado a poner límites. Los fracasos la habían obligado a aprender nuevas habilidades. Los momentos de soledad la habían ayudado a conocerse mejor. Nada de eso habría ocurrido si todo hubiera sido fácil. El dolor, cuando se enfrenta con conciencia, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. No significa que debamos buscar el sufrimiento o romantizarlo. Pero sí significa que cuando aparece, no siempre es el enemigo que pensamos. A veces es el maestro. A veces es la señal de que estamos saliendo de una versión antigua de nosotros mismos. Y cuando Adriana miró hacia atrás después de todo ese proceso, se dio cuenta de algo sorprendente. Las etapas más difíciles de su vida habían sido también las que más habían construido su fuerza. Porque la mujer que se levanta después de caer no es la misma que era antes. Es más consciente. Más resiliente. Más preparada para lo que venga. Y esa fuerza, muchas veces,
nace precisamente en los momentos donde parecía que todo estaba rompiéndose. Cuando pensamos en cambiar nuestras vidas, muchas veces creemos que necesitamos un gesto espectacular, un gran logro o una transformación radical. La mente nos hace imaginar que la vida solo cambia cuando sucede algo extraordinario. Pero la verdad es que el cambio real y duradero se construye día a día, paso a paso. Camila lo descubrió en carne propia. Durante años, pensó que para alcanzar sus sueños necesitaba un plan perfecto, una motivación constante y la certeza de que nunca fallaría. Planeaba, posponía y esperaba el momento ideal para actuar. Pero ese momento nunca llegó. Cada día pasaba y ella sentía que el tiempo se le escapaba. La frustración crecía, y con ella la sensación de impotencia. Fue entonces cuando decidió cambiar su perspectiva. Comprendió que no necesitaba un cambio radical para empezar, sino consistencia en lo pequeño. La disciplina y los hábitos, incluso mínimos, eran las verdaderas piedras angulares de cualquier transformación. No se trataba de saltar grandes muros, sino de colocar un ladrillo tras otro, aunque nadie lo viera. Camila empezó con hábitos sencillos: levantarse a la misma hora cada día, dedicar 10 minutos a planificar su jornada, moverse un poco aunque estuviera cansada, escribir cada mañana sus ideas y reflexiones. Al principio parecían pasos insignificantes, casi irrelevantes. Pero con el tiempo notó un cambio silencioso. Su confianza crecía, su enfoque se volvía más claro y la sensación de control sobre su vida aumentaba. Cada pequeño acto de consistencia se convirtió en evidencia de que podía confiar en sí misma. La clave estaba en entender que la acción precede a la seguridad. Muchas personas esperan sentirse listas, seguras o inspiradas antes de actuar, y ese es un error que detiene el progreso. Camila descubrió que no se volvía más fuerte porque se sentía segura, sino que se sentía segura porque daba el paso. Incluso cuando el miedo, la duda o la falta de motivación aparecían, cada acción reafirmaba que podía sostenerse y avanzar. Además, Camila entendió que cada pequeño logro tenía un efecto acumulativo. No eran grandes victorias individuales, sino la suma de cientos de decisiones coherentes las que comenzaron a construir su nueva vida. La disciplina, la constancia y la valentía de actuar incluso con miedo se convirtieron en su identidad. Su vida dejó de depender de la motivación externa o de circunstancias perfectas. Ahora dependía de lo que ella hacía cada día. Lo más importante que aprendió fue que el cambio no es lineal. Habrá días de retroceso, días en los que todo parece estancado y momentos en los que la frustración amenaza con paralizar. Pero incluso esos días tienen valor. Cada pequeño paso, incluso cuando parece irrelevante, sigue sumando a la construcción de tu fortaleza. El mensaje final para Camila, y para todos nosotros, es simple pero poderoso. No esperes a que todo sea perfecto para empezar. No esperes el momento ideal. No esperes sentirte completamente lista. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Cada decisión coherente con tu propósito fortalece tu identidad y construye tu futuro. El cambio se hace con pasos constantes, ladrillo tras ladrillo. La mujer fuerte, segura y feliz que estás destinada a ser no aparecerá de la noche a la mañana. Se construye en cada decisión diaria, en cada acto pequeño de valentía y coherencia. Y cada día que eliges avanzar, incluso con miedo, incluso imperfectamente, estás más cerca de convertirte en esa mujer que siempre supiste que podías ser.